Sí se está grabando, ¿sí? Buenas tardes, señores estudiantes, esperando que se encuentren bien. Vamos a empezar la clase. El tema de hoy es el poema. Antes de empezar, vamos a leer una frase de motivación. Lea, por favor, señorita Naidelin Tutacha. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Ya. Entonces, aquí, ¿qué nos indica? Nuestra mayor debilidad radica en renunciar y eso no debe pasar, ¿sí? Porque nosotros somos capaces de crear diferentes cosas, a veces nosotros también nos sorprendemos, ¿sí? De nosotros mismos. Entonces, nosotros no tenemos que renunciar, ¿sí? Tenemos que seguir ahí mismo intentando, ¿no? Entre más vayamos intentando, más podemos lograr y llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Alcanzar nuestro mayor éxito, chicos. Sí, usted ya sabe, ¿no? Que siempre hay caídas, pero tenemos que saber levantarnos, no renunciar. Ya, vamos. El objetivo de la clase de hoy es conocer las características del poema mediante la observación y el análisis de la misma. ¿Qué será el poema? Lea, por favor, señorita de la Torre Arelis. El poema. Un poema es una composición literaria del género de la lírica, usualmente de breve extensión, que consiste en la descripción subjetiva de un estado emocional, existencial o de alguna vivencia. Para ello emplea un lenguaje metafórico abundante de tropas y giros lingüísticos, y en licencia imaginaria más semejante a la lírica y al canto que a la narración. Ya, gracias. Continúe, por favor, señorita Escola Samantha. Aunque puede también haberlos en prosa. Los poemas se componen en su mayoría en verso, sin aquello signifique ceñirse a las estructuras de la rima y de la métrica clásica, que imponían una cantidad puntual de sílabas por versos. En la actualidad, este género literario es sumamente libre en cuanto a formas, por, por lo que un poema puede dividirse en estrofas, en cantos o simplemente fluir como prosa poética o poesía en prosa. Ya, gracias. Entonces, en sí, el poema. El poema nos indica que es una composición literaria, ¿no? No es un género literario, sino es una composición literaria, ¿no? Que son escritas en verso, que expresan, es donde expresan o se utiliza la rima, ¿sí? Igualmente nos dice que se utiliza la prosa, ¿sí? Utiliza también un lenguaje metafórico. ¿Qué es un lenguaje metafórico? Un lenguaje metafórico es la metáfora, ¿no? Que se refiere a una expresión de la realidad o conceptos diferentes. Para que usted se dé cuenta en sí qué es la metáfora, por ejemplo, las perlas de la boca. ¿Qué está expresando? Los dientes de tu boca, ¿sí? A ver otro. Sueño eterno. ¿Qué está expresando? Un sueño eterno. La muerte. ¿Sí? Aquí, a ver, en este. Sentía el tambor por tu pecho. Sentía el tambor por tu pecho. ¿Qué será aquí? Sería, se sentía el latido de tu pecho. Sí, eso es una metáfora, ¿no? Que da expresiones o conceptos diferentes, sí, expresiones de la realidad. ¿Ya? También se refiere a las edades del ser humano. Por ejemplo, si la juventud es la primavera de la vida, la madurez es la vejez en el invierno. ¿Sí ve? Una metáfora también expresa las edades de un ser humano. Ya así está entendido, ¿no? Vamos, la clasificación del poema en subgéneros, ¿no? Se clasifica en 4. A ver, lea por favor el primero, señorita Tutachanaide. Clasificación del poema en sus subgéneros.
himnos, cantos líricos que expresan emociones exaltadas de celebración respecto a un tema específico. Por ejemplo, himnos a la noche de la Novalis. Ya. Entonces, en sí, esta clasificación o tipo de poema, sí, dice que expresa cantos líricos, sí, emociones, ¿no? Sí, es la celebración de un tema específico. Eso es a ver, déjeme moverla, no alcanzo a ver. Los himnos, ¿sí? Himnos que se expresan a través de cantos líricos. Odas. A ver, lea por favor, señorita de la Torre Arelis. A ver, dice, odas, semejantes a los himnos, pero dedicadas a un tema, objeto o persona, en específico, cuyas virtudes o bellezas se proclaman en el poema. Por ejemplo, Oda a una griega de John Scales. Ya. Entonces las odas, sí, son semejantes a los himnos, ¿no? Pero dedicadas a un tema específico, ¿no? Por ejemplo, las virtudes o la belleza de la proclamación de un poema, ¿sí? Vamos con el siguiente. Lea, por favor, Escola Samantha, elegías. Elegías, se trata de un poema de lamentación, en los que se despide o se llora algo perdido. La ilusión, el amor, la vida, etc. Por ejemplo, elegía al recuerdo imposible. El Ya, Jorge Luis Borges. gracias. Entonces la elegía también viene a ser una composición, ¿no? De lírica, ¿no? Es la que lamenta la muerte de una persona, aquí la desgracia de una persona, ¿no? Eso trata esta elegía. Ya, vamos con la siguiente, sátiras. Lea, por favor, tu Tatiana Aidelin. Dicen cuál era. La sátiras. Las sátiras son composiciones burlescas que expresan indignaciones o depresión hacia ciertos temas o personas, en ocasiones con fines pedagógicos, por ejemplo, Elogio de la necedad de Erasmo de Rotterdam. Ya, gracias, señorita. Entonces, en sí, las sátiras, aquí nos dice que son composiciones burlescas, ¿no? Igual son críticas, ¿no? Críticas también puede ser de la intención lúdica, ¿no? De lo que se burla y torrencha sátiras, ¿no? Diferencia entre poema y poesía. Ya, a ver, de la Torre Areli, ¿sí? A ella le tocaba. Lea, por favor. Arelis. De la Torre Arelis, lea, por favor. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, listen. Ya, lea, por favor, de la Torre Arelis. A ver, lea, por favor, señorita Escola Samantha. Lea, por favor. Diferencias entre poema o poesía. A menudo se emplean los términos poema y poesía como sinónimos, aunque no lo son. Por un lado, un poema es un texto, un escrito o por lo tanto una obra acabada que podemos leer, que tiene un autor y tiene un momento de publicación. En cambio, la poesía es un género literario, es decir, una de las áreas en que la literatura se subdivide y ende por una idea, un concepto.
La poesía no tiene autor, sino que es la categoría conceptual de todos los poemas escritos y publicados en la literatura. Ya, gracias. Entonces, en sí, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es simple, ¿no? El poema es una composición poética o literaria, ¿sí? En cambio, la poesía es un género literario, ¿sí? Es el arte de la composición en prosa o en verso, ¿sí? Sí, acuérdese, el poema es, solo eso cambia, composición poética y literaria, y la poesía, un género literario, ¿sí? Ya, ejemplos de poemas. Vamos a leer este poema, Amor Eterno. Lea, señorita Tutacha, ustedes ya saben que un poema o una poesía no es como leer cualquier texto, ¿sí? Es leerlo con sentimientos, ¿sí? Ya, lea, por favor, señorita Naidelin Tutacha. Amor eterno de Gustavo Adolfo Becker. Podrá nublarse el sol, eternamente podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespo, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Ya, gracias, señorita. Listen, disculpe, es que se me fue el internet, por eso se me salió de la clase. Sí, a ver, lea usted, señorita Arelis, este poema. Besos. Lea, por Besos, favor. besos, fragmento de Gabriel Mistral. Hay besos que pronuncian por ti solos la esencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo a las almas. Hay besos que por prohibidos verdaderos. Ya, gracias. Vamos con el tercer poema. Lea, por favor, señorita Escola Samantha. Oda al amor, fragmento de Pablo Neruda. Amor, hagamos cuentas. A mi edad no es posible engañar o engañarme. Fui ladrón de caminos, tal vez no me arrepiento. Un minuto profundo, una magnolia rota, por mis dientes y la luz de la luna celestina. Celestina. Ya, gracias. Entonces, chicos, hemos visto el poema. Sí, ya sabemos que un poema es una composición literaria, ¿sí? Del género de la lírica, ¿sí? Es una composición literaria, el poema. En cambio, la poesía es el género literario, ¿sí? No se olvide. Ya. Igual la poesía son obras escritas en verso que expresan de igual forma, ¿no? Expresan emociones, sentimientos, ¿sí? Es igual, ¿no? Igual la poesía como el poema, igual se utilizan versos, se rima, ¿sí? Igual se utilizan estrofas, ¿sí? Ya. De igual forma, les di una breve explicación que es el lenguaje metafórico, que es la metáfora, ¿sí? Les di unos ejemplos. Hemos visto cada uno de la clasificación del poema en subgéneros, ¿sí? Y hemos visto 3 ejemplos de poemas, ¿sí? A continuación, vamos a hacer, como siempre, un ejercicio interactivo acerca del poema, ¿ya? Gracias, jóvenes. Gracias por su atención, esperando que se encuentren, esperando que en el momento que ustedes salgan a las calles, salgan con todas las medidas de bioseguridad. Sí, cuídense y que tengan una bonita tarde. Chao, jóvenes.